La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Sí, puede ponerse de pie, por favor. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Dígale al Señor: gracias por todo lo que me has dado esta mañana. Dígaselo: gracias por todas las bendiciones que me has dado esta mañana, oh Jehová. Y te doy gracias porque tú seguirás hablándome y dándome bendiciones en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús, abro mi corazón, abro mi mente para recibir esa palabra que tú has enviado para mí. En el nombre precioso de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Le paro un aplauso al Señor. Gloria al Rey. En esta mañana, hermano, vamos a iniciar un pequeño ciclo de enseñanzas acerca de algo que el Señor ha estado fuertemente a mi corazón en las últimas semanas. ¿Se recuerda usted cuando estuvimos estudiando el mensaje de Cristo para su iglesia? ¿Se recuerda usted cuando hablábamos de la iglesia de Filadelfia y mirábamos que el Señor decía que tenía la llave de David? ¿Se recuerdan? Esa mañana el Señor nos dio una visitación muy preciosa. Visitación que el Señor también, en su gracia, en su misericordia, le plujo en su corazón visitarnos de una forma especial esta mañana. ¿Quién recibió de la presencia del Señor esta mañana? Aleluya. Entonces vamos a empezar a ver un ciclo de temas. Van a ser 5 temas los que vamos a ver acerca de lo que es adoradores en espíritu y en verdad. Le invito, por favor, que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo número 4, y vamos a leer en el versículo 23 y 24. Es un pasaje que usted conoce bastante bien. Juan 4, 23 al 24. Dice la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mira, hermano, cuando Cristo Jesús dejó el trono de la gracia, renunció a su gloria, se despojó de su poder para bajar a esta tierra, encarnar en un cuerpo humano, lo hizo con el propósito de buscar lo que se había perdido. ¿Se recuerda usted que en Lucas capítulo 19, versículo 10, precisamente Jesús declara esta verdad? Y dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ver, ¿cuántos de aquí el Señor los encontró perdidos? Pero ahora ya no estamos perdidos, ¿verdad? Ahora andamos en los caminos del Señor. Pero fíjese que juntamente con esto,
detrás de esa situación de que nosotros estábamos perdidos, hay otra que acabamos de leer en Juan 4, 23 y 24. Y es que resulta, hermanos, que cuando Jesús viene a esta tierra, Él no solamente viene a buscar a los que estaban perdidos, sino que Él también vino a buscar un tesoro especial para el Padre. Porque la palabra nos dice que el Padre, ¿qué andaba buscando? Adoradores que ¿qué? Que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando Jesús vino, hermanos, no solamente vino a buscar a los que estaban perdidos, sino que además vino a buscar a aquellos que iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermano, que si usted está en este lugar, por la misericordia de Dios, usted ya no está perdido, usted está salvo. Salvo de toda condenación, salvo del pago por los pecados que habíamos cometido, porque el precio de nuestro pecado fue echado sobre Cristo Jesús y Él nos sustituyó y Él pagó por nuestros pecados. Pero además de todo eso, hermano, Jesús lo encontró a usted. ¿Sabe por qué? Porque Él, además de salvarlo, andaba buscando en usted un adorador del Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, amado hermano, amada hermana, que si usted está aquí es porque el Padre sabe que usted es un adorador del Padre en espíritu y en verdad. Ahora, hay cosas que son bien importantes, hermanos, que nosotros les pongamos atención en la lectura de la palabra del Señor, porque de lo contrario viene a convertirse únicamente en un conocimiento nada más mental, pero no es eso lo que el Señor está esperando de nosotros. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esto no le va a aparecer en la pantalla. Si usted va, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 29, y leemos, por ejemplo, el versículo 11 y 12, oiga cómo dice la palabra. Dice: y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer diciéndole, lee esto por favor, él dirá, no puedo porque está sellado. Versículo 12: entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. Mire, muchas veces sucede, hermanos, que nosotros nos encontramos con algunas verdades en la palabra que a veces se nos escapan de nuestro entendimiento porque lo leemos muy a la ligera. A veces nosotros estamos leyendo pero no entendemos, y por eso es que es necesario que el Espíritu Santo, haciendo uso de la revelación, nos hable para que nosotros vayamos entendiendo lo que dice la palabra. ¿Se recuerda usted cuando estaba Nehemías y le estaba enseñando la palabra de Dios a todo aquel pueblo judío que había quedado ahí en la región de Judea, en Jerusalén, mientras el resto del pueblo había estado cautivo en Babilonia? Mucho de ese pueblo que había regresado, ese pueblo, hermano, ya no sabía hablar o leer en hebreo, por ejemplo, únicamente en arameo. Pero se recuerda usted que cuando Nehemías se pone a explicar la palabra, a leer la palabra, dice que los levitas andaban con los rollos caminando entre el pueblo, y cuando Nehemías leía, dice que los levitas venían y le traducían al pueblo para que entendieran. Muchas veces, hermano, sucede así.
que a veces nosotros estamos leyendo la palabra, pero como que hace falta que nos traduzcan para que entendamos bien qué es lo que dice ahí. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros cada vez que escuchamos una prédica, una enseñanza. El Señor lo que quiere hacer es agarrar la palabra y traducirnosla de tal forma que nosotros la podamos entender. Y eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de estas semanas, hablando específicamente de alabanza y de adoración y los adoradores en espíritu y en verdad. Cuando usted lee en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, se encuentra, hermanos, que dice la palabra que también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando usted lee eso, hermanos, se encuentra con que, por ejemplo, habían personas que estaban adorando a Dios. Sí, lo estaban adorando. Pero ¿qué andaba buscando el Padre? Adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Por eso nosotros tenemos que entender lo que nos habla la palabra, introducirlo lo más profundamente dentro de nuestro corazón y empezar a vivir esa palabra para que, hermanos, no caigamos en esos casos de los que le estoy hablando, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Al mismo tiempo, hermanos, la palabra entonces nos deja ver que si usted y yo estamos aquí, es por una razón. Porque el Padre quiere que usted sea un adorador de Él en espíritu y en verdad. Mire, hermano, me llama mucho la atención porque no dice, y el Padre andaba buscando predicadores. No dice, y el Padre andaba buscando maestros. Andaba buscando apóstoles, profetas. No. ¿Qué andaba buscando el Padre? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir, hermanos, que la función sustantiva de nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es? Adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es, hermano, lo que nos debe motivar de venir a la iglesia? No nos debe motivar venir y encontrarnos con la hermana, con el hermano, con el compadre y la comadre. No. ¿Qué lo debe motivar de venir a la iglesia? Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y si usted, aleluya, ahora oiga esto, y si usted vino a la casa de Dios y no adoró en espíritu y en verdad, entonces ¿a qué vino? Que esto no sirva para que alguien diga, entonces mejor ya no vengo. No, hermano, al contrario. Lo que le estoy diciendo es que se está perdiendo una gran oportunidad y una gran bendición de presentarse delante de Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Porque, ¿por qué debemos ser adoradores en espíritu y en verdad? Quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 15, versículos 16 al 18. Hoy vamos a ver la introducción, porque los meros temas que vamos a empezar a ver sobre la adoración en espíritu y en verdad van a empezar a partir de la próxima semana. Pero no vamos a captarlo bien si no agarramos esta parte introductoria que estamos viendo esta mañana. Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18. Dice la palabra: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Hermano,
El Señor, desde tiempos patriarcales, el Señor le enseñó desde el mismo Adán la importancia que tenía la adoración. El mismo Adán le fue enseñando a sus hijos, porque la adoración en aquel entonces estaba comprendida en los sacrificios que le presentaban a Dios. Por eso usted ve a un Caín que estaba presentando una ofrenda, a un Abel que estaba presentando ofrenda, solo que los dos, uno fue el que captó bien la idea de cuál era la ofrenda que quería Dios, fue Abel. Caín tenía la idea, por favor entienda esto, Caín tenía la idea de que a Dios le gustaba que lo adoraran. Y de hecho Caín se presentó a adorar, pero con una ofrenda de cereal que no era del mismo agrado para Dios que la ofrenda que presentó Abel. Aquí, hermanos, hay una cosa bien importante que tenemos que entender. Algunas veces nosotros nos podemos presentar delante de Dios con alabanza, con adoración, pero que no necesariamente puede ser del agrado de Dios. A veces podemos venir, hermanos, y traer una ofrenda, una alabanza a Dios, pero a veces lo podemos estar haciendo en la carne, a veces lo podemos estar haciendo almáticamente, pero recuérdese que el Padre lo que está esperando es una adoración en espíritu y en verdad. Pasó el tiempo, hermanos, y cuando el Señor instaura el tabernáculo de Moisés, ahí hay figuras que vamos a ir viendo más adelante, y solo estoy haciendo algo introductorio. Se presenta también la parte de la adoración, en la parte de los sacrificios. Luego viene el tabernáculo de David, y se recuerda que entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón hay una serie de leyes, hay una serie de normativas que hacen precisamente esa figura de la alabanza y la adoración una situación bastante litúrgica, una situación bastante legalista, podríamos decirlo así. Pero usted se recuerda que David rompe el molde, David rompe la norma, y con David se abre un paréntesis de gracia en la cual los únicos que antes podían presentar las ofrendas, la adoración para Dios, eran únicamente los sacerdotes ayudados por los levitas. Sin embargo, David no era levita, no era de la tribu de Leví. David era de la tribu de Judá. Y cuando David se presenta, hermanos, y él abre ese paréntesis de gracia en aquel tiempo, la alabanza se libera. Ya no es aquella alabanza, aquella adoración que únicamente se hacía con los sacrificios que estaban haciendo, sino se recuerda a usted a un David que cantaba, que danzaba, que brincaba, que remolineaba. Un David que lo hacía con alegría, mientras en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, los sacerdotes, hermanos, cuando presentaban los sacrificios, lo hacían con toda rigurosidad, lo hacían con una actitud no sé cómo decirle, cuadrada, perdone la expresión, no encuentro otra en este momento. En cambio David no. ¿Se recuerda usted que el único que podía utilizar efod de lino era el sacerdote que entraba a hacer el sacrificio y que tenía que entrar hasta el lugar santo y el lugar santísimo? Sin embargo, David usa efod de lino. David, hermano, viene y tanto en el templo, en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón, hay una serie de pasos. Primero había que pasar por los atrios, al patio, al lugar santo, al lugar santísimo. Y viene David
y hace un tabernáculo donde únicamente consistía en una pequeña tienda de campaña, para que lo entendamos en nuestros tiempos actuales. David no tenía que hacer todo aquel protocolo. David, cuando él quería entrar a la presencia de Dios, lo único que él hacía era, se metía directamente al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y el Señor nos habla de eso y dice que Él iba a restaurar ese tabernáculo caído de David, que precisamente es figura de la alabanza en libertad, de esa alabanza en gracia y de esa adoración en espíritu y en verdad. Pero, hermanos, cuando el Señor dice, voy a restaurar ese tabernáculo caído de David, yo quiero que usted vea esta parte. Fíjese que cuando la palabra nos habla del tabernáculo de David, esa palabra tabernáculo viene del hebreo mishkan. Y esa palabra mishkan, por favor, abra su corazón a esto que vamos a ver en este momento. Esa palabra mishkan significa residencia, significa casa, morada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, amado hermano, que lo que el Señor iba a restaurar no era precisamente la tienda de campaña o la casita donde David metía o tenía metido el arca del pacto. ¿Qué era lo que el Señor iba a restaurar? Iba a restaurar, hermano, la residencia, la casa, la habitación, la morada de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted, cuando Dios está restaurando el tabernáculo caído de David, y usted es un tabernáculo del Señor, usted se convierte en la residencia de Dios. Usted se convierte en la habitación de Dios. Usted se convierte en la morada del Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando la palabra del Señor te dice que el Espíritu de Cristo se hundió a tu espíritu y está habitando en tu corazón, ¿qué está diciendo? Que tú te convertiste en la habitación de Cristo Jesús. Fundamental, hermano, para poder empezar a hablar de adoración en espíritu y en verdad. Nadie puede adorar al Padre en espíritu y en verdad si no se ha convertido en habitación de Cristo Jesús. A ver, ¿cuántos de aquí ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador? Deje su mano levantada. Vamos a confesar: yo soy habitación de Cristo Jesús y morada del Espíritu Santo. Ok. Pero ahora déjeme confrontarlo con el espejo de la palabra. Y nos estamos comportando como moradas del Espíritu Santo. Y nos estamos comportando como residencia de Cristo. Discúlpeme la comparación. Yo no sé cómo tiene usted su habitación. Perdóneme, se lo pido con todo mi corazón, jovencitos, perdóneme. Pero como la mayoría de jóvenes, o unos cuantos jóvenes, para no decir, son algo desordenados, no es lo mismo que usted entre a la habitación de su hijo pequeño. Que usted entra, hermano, y mira calcetines o calcetas, mira pantalonetas, mira playeras, mira pantalones, mira zapatos regados por todos lados, hermano. Que cuando usted entra a su habitación, ¿o será que su habitación es igual que la de su hijo pequeño? ¿Ah? ¿Sí o no? Mira, hermano, yo me quedé hoy anonadado. La presencia del Señor me visitó desde el principio hasta el final. Y cuando precisamente venían dos de las palabras proféticas que hubo,
y hablaban precisamente de orden, hablaban precisamente de limpieza, y que el Señor nos cataloga como templos que somos del Espíritu Santo y que quiere que nosotros estemos limpios, ordenados dentro de nuestro ser. Porque tiene que ver con esto, amado hermano. Hermano y hermana, sobre todo para las amadas esposas y madres, amas de casa. ¿Se atreverían ustedes? Oiga lo que le voy a preguntar. ¿Se atreverían ustedes, amadas hermanas, a invitar a su suegro a que entre a su habitación si la tiene toda desarreglada? ¿Ah? ¿Lo invitaría o no? A ver, levante la mano, ¿quiénes lo invitarían? No, ¿verdad? Si usted sabe que, y más si va a llegar la suegra, ¿verdad? Si usted sabe que va a llegar la suegra, viene y usted hasta se pone a pulir el piso y que esté brillante. Y como decía mi mamá cuando nos ponía a hacer limpieza, nosotros éramos 4 hermanos varones. Pero mi mamá, hermanos, nos enseñó a barrer, a trapear, a lavar los trastos, a acomodarlos, hasta hacer comida. Pero cuando mi mamá nos ponía a barrer, nos decía: pero no vayan a hacer como aquel que barre solo por donde mira a la suegra, nos decía. Meten la escoba debajo de la cama, meten la escoba debajo de los sillones y mete el trapeador bien metido y que quede bien limpio. Entonces, si usted sabe que va a llegar su suegro o su suegra, usted mantiene eso bien limpio. O digamos a su papá, pues, ¿invitaría usted a su papá a que entre a su habitación si está desarreglada? ¿Verdad que no? Ahora, ¿cómo tiene usted su habitación sabiendo que en esa habitación vive Cristo Jesús? ¿Cómo tiene su residencia sabiendo que adentro de usted mora el Espíritu Santo? Y oiga esto, porque en ese tabernáculo ahí estaba metido el arca del pacto con la presencia del Dios Altísimo. ¿Sabe qué es lo que hay en su corazón? Porque ahí está el Espíritu Santo, ahí está la presencia de Dios morando adentro de usted, amado hermano. Aleluya. Hermano, cuando aquel israelita, cuando entraron a conquistar Jericó, y el Señor le había advertido a Josué y a todos los israelitas: no vayan a tocar nada del anatema. Usted sabe que la palabra anatema significa maldito. No vayan a tocar nada del anatema. Sin embargo, vino uno, no hizo caso y se robó varias cosas. Y usted se recuerda que cuando fueron a pelear contra Jai, que era una ciudad chiquitita, cayeron derrotados. Cuando viene el Señor, viene Josué, se presenta delante de Dios: Jehová, ¿qué pasó? Qué gran victoria la que nos diste con Jericó. Mira esa gran ciudad, las murallas tan altas. Yo leí un libro de arqueología bíblica, hermano, que decía que cuando descubrieron los restos de la ciudad de Jericó, dice que tenía 2 muros, uno externo y uno interno. Y el ancho que había entre esos muros dice que es el equivalente a una carretera para 4 carriles de carros. Y cuando cayeron, cuando sonaron las trompetas, figura de alabanza y adoración, ¡brum!, se hunde esa gran muralla, hermanos. Y Josué: ¿cómo nos diste esa gran victoria? Y ahora con una minúscula ciudad donde solo agarré a unos cuantos de mis soldados, porque con unos cuantos soldados hubieran caído, nos han dado una gran derrota. Y viene el Señor y le dice: es que hay un problema. Y el problema es que alguien de entre ustedes tomó el anatema que les dije que no agarraran.
Viene Josué, hermanos, por el procedimiento que estableció, dirigido por el Señor. Descubren quién era. Y cuando llega adelante Josué, Josué le dice: mira, hijo mío, da gloria a Dios. Oiga, hijo mío, alaba a Dios. Y dice que Naamán no pudo hacerlo. ¿Por qué no pudo hacerlo? Porque en su tabernáculo, hermanos, estaba todo desordenado. Porque él, sabiendo, hermanos, ahora nosotros, que él tenía que ser una morada para Dios, esa morada estaba en pecado, esa morada estaba desarreglada, esa morada estaba desagradable para Dios. Por eso, hermano, si vamos a adorar en espíritu y en verdad, el primer requisito es que tu tabernáculo, tú como tabernáculo, tú como habitación de Dios, tú como morada del Espíritu Santo, tú como casa de Dios, tienes que estar bien arregladito delante de Dios. Porque de lo contrario, nos vamos a venir a presentar delante de Dios. Sí vamos a poder levantar las manos, sí vamos a poder danzar, sí vas a poder hasta llorar en el momento de la adoración. Sin embargo, no va a ser en espíritu y en verdad, porque para principiar, tu habitación, tu morada está desarreglada delante del Señor. Ahora, en ese tabernáculo de David, hermanos, como habíamos visto hace un momento, había alegría, había danza, había salto, había júbilo, había adoración, había un sacerdocio universal. No el sacerdocio arónico y levítico, era un sacerdocio universal que estaba allí tomando David, que ese sacerdocio se viene a constituir en una figura de lo que después Jesús convierte en el sacerdocio que nosotros estamos ejerciendo hoy día. Porque dice la palabra que usted y yo somos reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios. Ahora, ¿para qué es un sacerdote, hermanos? ¿Para qué es un sacerdote? Para ministrar a Dios. Se recuerda que el Señor nos lo habló hoy en una profecía. Y nos decía el Señor hoy en una profecía que Él quería que le sirviéramos, que le ministráramos, pero teniendo nuestro templo limpio y ordenado. Amén. Amén. Pero en ese sacerdocio que estaba ejerciendo David, era un sacerdocio libre de legalismos. Era un sacerdocio donde la gracia y la comunión con Dios estaban manifestados plenamente en los actos que David hacía. Y era un sacerdocio, oiga, donde no se sustituyeron tampoco los sacrificios, porque también David ofrecía sacrificios. El asunto es que con usted y yo hoy no ofrecemos sacrificio, porque el único sacrificio agradable al Padre ya fue hecho, hermanos. Y por su sangre preciosa rociada sobre nosotros, ahora nosotros podemos presentarnos delante del Padre en cualquier momento. Antes, hermanos, si alguien quería presentarse delante de Dios, tenía que llevar su sacrificio, tenía que llevar su macho cabrío, su palomina o su ofrenda de cereales, pero tenía que llevar un sacrificio. En cambio usted, el sacrificio suyo fue hecho hace 2000 años y fue de una sola vez y para siempre, hermano. Ya no hay más sacrificio, ya fue hecho para usted y para mí ese sacrificio. Ahora, viene el Señor, leamos en 1 Corintios 3:16. Y nos recuerda el Señor: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Se recuerda usted que en hebreo tabernáculo significaba habitación, morada, residencia? Fíjese que la palabra templo
ahora en el Nuevo Testamento en griego, significa también residencia, también significa casa, también significa habitación, también significa morada o tienda, pero además de todo eso significa consagrado para Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Porque hay personas, todos, óigalo bien, disciérnalo en el espíritu, todos nosotros, hermanos, desde que le dijimos a Cristo Jesús, yo acepto tu sacrificio precioso en la cruz, usted se ha convertido en un tabernáculo, en un templo de Dios. Porque usted desde ese momento tiene la presencia de Cristo y del Espíritu Santo morando en su corazón. Pero para que usted sea un templo de Dios, no basta con que usted sea una habitación de Dios. No basta con que usted sea una morada de Dios. No basta con que usted sea una casa de Dios, sino que tiene que ser una habitación consagrada para Dios. Tiene que ser una morada consagrada para Dios. Tiene que ser una residencia consagrada para Dios. Hermano, nadie se lo tome que estoy hablando aquí esto directamente por alguien. Pero muchos cristianos hay en las iglesias que están yendo a las iglesias, pero no están consagrados para Dios. Que saben que son templos de Dios, pero no son templos consagrados. ¿Y qué quiere decir consagrado? Quiere decir apartado para Dios, dedicado para Dios, santificado para Dios. Ahora, cuando Pablo nos recuerda ahí y nos dice, ¿o no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? Hermano, le voy a hacer otra vez la siguiente pregunta. ¿Cuántos de aquí están seguros que tienen al Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo morando en su corazón? Levante la mano. Amén. Ahora, si tiene al Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo morando en su corazón, ahora no me vaya a contestar, se lo conteste usted dentro de su corazón. ¿Tiene usted la presencia de Dios? ¿Siente usted la presencia de Dios? Cuando usted alaba a Dios, ¿siente la presencia de Dios? Cuando usted adora a Dios, siente la unción del Espíritu Santo fluyendo dentro de usted, que sale desde el interior de su corazón, sube hasta su boca, hasta sus ojos, hasta sus oídos, hermano, y empieza usted a temblar, a llorar delante del Señor, porque la presencia de Dios conmueve todo su ser. Porque, hermano, hay algunas personas o algunas veces, y en algunas personas sucede que a veces no sienten la presencia de Dios, pero no le dan la importancia. Pasa al siguiente culto y siguen sin sentir la presencia de Dios y no le dan importancia. Y sigue, y cuando vienen a sentir, hermanos, están tan acostumbrados a estar sin la presencia de Dios que no se han dado cuenta que han perdido algo muy importante en su vida. Es cierto, hermanos, que yo le he enseñado a usted otras veces que para adorar a Dios no es de sentir, sino es de hacerlo por agradecimiento. Es decir, que cuando usted se viene a presentar delante de Dios, no dice voy a alabar a Dios porque yo siento la unción para alabar a Dios. Muchas veces usted no siente en ese momento la unción, pero usted sabe que
que tiene que adorar a Dios porque Él se lo merece. Usted sabe que tiene que adorar a Dios porque su corazón está agradecido con Dios. ¿Sí? Pero así empieza, pero conforme usted está alabando a Dios, se mete ya de los atrios al lugar santo y empieza a adorar. Y luego salta del lugar santo al lugar santísimo y empieza a adorar en espíritu y en verdad. Cuando usted siente, está tocado por la presencia del Señor. Pero cuando eso no pasa en un culto, hermanos, es momento en que nosotros hagamos un alto, nos revisemos y vayamos delante del Señor a preguntarle: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo hoy no sentí tu presencia? ¿Por qué yo hoy no sentí tu unción? Porque muchas veces, como decía otra profecía, hermano, el Señor nos deja pasar por el desierto para probar lo que hay en nuestro corazón. A veces puede ser que el Señor no se manifieste su presencia, su unción en ti para ver si tú extrañas la presencia de Dios o no. Porque mire, hermano, cuando usted estaba de novio, las hermanas no dejarán mentir que si su novio llegaba todos los días, algún día que no llegara, ya estaban desesperadas viendo el reloj. Como aquel tiempo no habían celulares, no, si no, hermano, la agarraría y bueno, ¿y qué pasó que no ha venido? Las jóvenes de hoy sí, a veces hacen eso, ¿verdad? ¿Pero qué? Está extrañando la presencia de su amado. Pero cuando tú no sientes la presencia de Dios, la extrañas. Vas con el Señor y le preguntas: Dios, ¿por qué yo hoy no sentí tu presencia? Le dice usted al Señor: Dios, yo necesito tu presencia. Cuando estábamos en medio de esa oración preciosa, hermano, el Espíritu Santo tomó mis pensamientos y me llevó muchos años atrás, hace casi 28 años atrás. Y me decía el Señor, o dentro de mí, yo empezaba a pensar y le dije: Señor, cuando yo te conocí, tú no me llamaste porque yo estuviera enfermo. Tú no me llamaste porque yo estuviera pasando una necesidad económica. Tú no me llamaste porque tuviera problemas en mi vida. No había nada. Y el Espíritu Santo me tocó en mi corazón en ese momento. Porque me hacía sentir el Espíritu Santo. Porque yo me decía: Señor, no comprendo por qué algunos se pueden quedar igual sin sentir tu presencia. No entiendo por qué algunos no anhelan estar adentro de tu presencia. Porque, hermanos, no necesitamos estar en problemas, no necesitamos estar enfermos, no necesitamos tener problemas económicos para desear y anhelar la presencia de Dios. Nosotros tenemos que desear la presencia de Dios, hermanos, porque esa presencia de Dios se debe hacer indispensable para nosotros. Tanto que algún día de estos vamos a compartir con ustedes algunos cantos que el Espíritu me ha dado. En una oportunidad, hermanos, estando yo en mi devocional, en medio de mi oración y adorándole al Señor, el Señor me dio un canto que a mí me gusta mucho. Y en ese canto yo le decía al Señor: Señor, yo necesito tu presencia como el aire que necesito para respirar. Hermano,
En nuestro corazón y en nuestra mente no debe haber cabida, hermanos, para un culto sin que sintamos la presencia de Dios. Un culto en el que nosotros estemos, hermanos, y que solo aplaudimos, danzamos, tal vez nos arrodillamos, pero no sentimos la presencia de Dios. Debe motivarnos a meternos, hermanos, hasta debajo de la alfombra, si usted quiere, a preguntarle al Dios Todopoderoso: Dios, ¿qué está pasando? Porque yo necesito tu presencia, porque sin tu presencia yo no puedo vivir. Dice el Señor en 1 de Pedro 2:9: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Hermanos, eso debería ser suficiente motivo para que usted esté agradecido con Dios. Si usted lo va a decir: Dios, si yo no era pueblo, usted no era pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes, hermanos, nosotros no teníamos derecho a nada. Sin embargo, ahora dice la palabra que le ha dado a usted el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y no solo eso, le ha dado a usted el derecho, hermano, un día, oiga, de llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Mira, hermano, que hermano, si con solo eso es suficiente, hermanos, para que nosotros estemos tan agradecidos con el Señor que no necesitemos que el Señor nos esté premiando, que el Señor nos esté sanando, que el Señor nos esté dando de todo lo que pidamos, para que nosotros estemos agradecidos con Dios. Vamos a Juan 4:20. Empezamos leyendo cómo el Señor tenía una plática con la samaritana. Y viene aquella mujer samaritana y hablando con Jesús le dice: mira, nuestros padres adoraron en este monte. Estaba hablando de Samaria. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y entonces Jesús le contesta en el 4:22: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, aquí va a ver usted algo importante. ¿Se puede adorar sin hacerlo en espíritu y en verdad? Y la respuesta es sí. Sí puede adorar, pero estaría cayendo, hermanos, en la misma situación que esos samaritanos. Y usted se recuerda que los samaritanos eran un pueblo híbrido. Los samaritanos eran aquellas 10 tribus que se separaron y formaron lo que se llamó el Reino del Norte. Esas eran las tribus de Israel, porque aparte en el Reino del Sur se quedó únicamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero las otras 10 tribus, hermano, debido a que no le eran fieles a Dios, debido a que Dios les había hablado muchas veces, que Dios les había ministrado muchas veces, pero no hicieron caso, Dios los dejó que los conquistara el imperio de Asiria. Los agarraron, se los llevaron cautivos a Asiria, y vino aquel rey y agarró a gente pagana de aquellos lugares y se los llevó a meterlos a donde eran los territorios de ese pueblo de Israel. Usted se recuerda que en ese momento le llegan las noticias al rey: mira, rey, ahí donde llevamos a esta gente no pueden prosperar. ¿Y por qué no? Porque los leones, los osos los matan. No prospera nada de lo que hacen. Y entonces a alguien se le prendió la chispa, hermano, y dijo: ya sé por qué. Es que lo que pasa es que a los que llevamos para allá, les dice, no saben las costumbres de su Dios.
Y por eso es que le está pasando esto. Entonces dice, ¿saben qué? Llevemos a algunos de los sacerdotes israelitas que tenemos aquí y los vamos a llevar para que les enseñen a esto las costumbres de su Dios. Y entonces llevan a algunos de los levitas que estaban allá, los llevan de regreso para que le enseñen a los paganos algo del culto a Dios, de la adoración a Dios. Y se mezclaron esos paganos con los israelitas, y de ahí resultaron los que se llaman samaritanos, que era una raza híbrida entre israelitas y gente pagana de otro lugar. Por eso es que los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque los samaritanos habían sido israelitas, pero ya se habían mezclado con gente pagana. Y dice la palabra que ni cumplían con la ley del Señor, ni tampoco completamente con la de sus dioses, porque formaron una mezcla. Entonces, ¿qué pasaba? La samaritana le dice, ustedes dicen que en Jerusalén, nuestros padres dicen que en Samaria. Aquí viene otra lección, hermano. Tenemos que tener sumo cuidado de no caer en los errores que cayó aquel pueblo de Samaria. Ellos aprendieron la adoración de las costumbres de los otros pueblos. La iglesia del Señor debe procurar mantenerse en su adoración y alabanza a Dios, santa, pura, apartada de toda contaminación. Hermano y hermana, un pueblo que realmente quiera ser adorador del Padre en espíritu y en verdad, no puede dejarse contaminar por lo que hacen allá afuera en el mundo. Sin embargo, hay en algunos lugares donde ya tienen los mismos métodos que utilizan en el mundo para alabar a Dios. Usted mira que ya hay cultos donde sale humo, un montón de luces y shows de todo tipo. Y se está mezclando lo que hacen los grupos musicales profesionales con la alabanza para Dios. Pero si hay algo que Dios no soporta, son las mezclas. Mira, hermano, Dios había hecho al hombre, hizo la tierra, ahí los iba soportando Dios, aunque eran bien. Ay, el hombre, el corazón del hombre es la palabra que siempre es inclinado al mal. Bueno, y ahí estaban, hermano, pero Dios los soportaba. Lo soportó, Génesis 6, hasta que los hijos de Dios empezaron a mezclarse con las hijas de los hombres. Ahí sí dijo Dios, no más mezclas, y a destruir el mundo conocido en aquel entonces y empezar de nuevo. Viene el Señor, hermano, iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero aún Abraham preguntando al Señor, y si hay tantos, y si hay tantos, y si hay tantos, hasta que se cansó de preguntar, ya no se animó a preguntarle más, y el Señor viene y le manda 2 ángeles a avisarle a Lot. Pero mire, hasta ahí todavía la destrucción de Sodoma y Gomorra estaba en proceso. Pero en el momento en que los sodomitas, los homosexuales de aquel lugar, vinieron y quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles que habían llegado a visitar a Lot, el Señor dijo, hasta aquí, no mezclas, y destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener el sumo cuidado de que si vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, lo vamos a hacer en santidad. Lo vamos a hacer como le agrada a Dios que sea. Hermano, es que aquello, mire qué bonito y cómo le llama la atención a la gente. Hermanos, creo que el hermano pastor Antonelli piensa igual. Aquí no nos interesa mucho la cantidad, nos interesa que realmente conozcan al Señor de verdad, que sean convertidos, nacidos de nuevo y que sean adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Y si no, ya quitaron de aquí donde está la visión, ¿verdad?
Y si no, lo invito, allá está, miren. Lo invito a que lea la visión y la misión de la iglesia. Y usted se va a encontrar ahí que los miembros de esta iglesia tienen que ser adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Eso sí nos interesa, hermano. ¿De qué sirve que estén llegando por las luces, por el humo, por el espectáculo, si eso no va a ser agradable a Dios? ¿Será, hermano? Puede decir alguien ahí. Fíjese que lo voy a invitar a que leamos en Jeremías. Ahorita le voy a decir el texto. Jeremías 6:20. Y oiga, Jeremías 6:20. ¿Cómo le habla el Señor a aquel pueblo? Le dice: ¿para qué viene a mí este incienso de Sabá y la dulce caña de una tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables y vuestros sacrificios no me agradan, dice el Señor. Oye, hermano, aquel pueblo de Israel le llevaba incienso, le llevaba sacrificios, y ellos pensaban que a Dios lo iba a satisfacer cualquier incienso, cualquier sacrificio, pero Dios les dice: no me agrada. Hermanos, a veces podemos cometer la equivocación de pensar que lo que a Dios le importa es que yo le cante, que yo le adore, que yo me hinque delante de Él, que yo dance delante de Él. Déjeme decirle que a Dios eso no le agrada, sino que le agrada es cómo está el que le está presentando esa alabanza y adoración. También en Jeremías viene el Señor y un día le dice a aquel pueblo que sus obras justas, entre comillas, para ellos son trapos de inmundicia para el Señor. Hermano, nosotros, si como residencia de Dios no está consagrada para Dios, perdone, pero la alabanza y la oración que le traigamos no le agrada y no la va a recibir. Hermano, no tiene miedo que se vayan algunos en el nombre de Jesús. Espero que no, porque el Espíritu Santo cuando habla no lo hace para golpear en la cabeza con la Biblia, sino que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio, de perdón y de misericordia. Y si el Espíritu Santo hoy nos está hablando, no es para darnos bibliazos en la cabeza, sino es para que nosotros entendamos y no seamos como aquel pueblo que leímos en Isaías, que le daban la palabra para leer, pero decían a los que sabían leer, y decían: no lo puedo leer porque está sellado. Se lo daban a un analfabeto, decían: no puedo leer porque no sé leer. Hermano, el Señor lo que quiere es que nosotros, a partir de ahora, nosotros vayamos viendo en nuestra vida que Dios sí quiere tu adoración, porque si no, no te hubiera buscado. A ver, ¿a cuántos los buscó el Señor? Levante su mano a ver cuántos buscó el Señor aquí. Note esto, hermano, usted no buscó al Señor, el Señor lo buscó a usted. Ahora, ¿para qué lo buscó? Para que usted fuera adorador del Padre en espíritu y en verdad. Y entonces, si estamos aquí, es para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, hermanos, también cuando nosotros nos presentamos, lo voy a invitar a que leamos Números capítulo 4, versículos 18 al 20, y ni siquiera voy a poder terminar la introducción, lo voy a tener que dejar acá por cuestión del tiempo, pero por lo menos esto que terminemos hoy va a ser importante. Números 4, versículos 18 al 20. Hay una figura bien bonita con los coatitas. Dice: no permitáis que la tribu de las familias de los coatitas sea cortada de entre los levitas. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos.
Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Ahora, ¿sabe por qué pasaba eso? Porque los coatitas no estaban consagrados para poder ir a hacer las tareas sacerdotales. Los coatitas eran de la tribu de Leví, que les ayudaban a los sacerdotes con lo que tenían que hacer. Pero los sacerdotes eran los únicos que podían ver los objetos sagrados, que podían tocar los objetos sagrados para envolverlos, pero los coatitas no. Pero los coatitas eran los encargados de transportar los objetos sagrados. ¿De qué le está hablando esto? Hermano, a ver, ¿cuántos de aquí son sacerdotes? Amén. Pero si no está consagrado, porque recuérdese que la tribu de Leví, ahí venía la tribu sacerdotal también de Aarón. O sea, usted puede ser sacerdote, pero si no está consagrado, no puede ver las cosas sagradas. No puede entrar a la presencia de Dios, no puede tocar las cosas de Dios. ¿Qué le está diciendo eso? Le está diciendo que si no es un sacerdote consagrado, aunque dé adoración, puede ser una adoración muerta. Hermanos, pero usted y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Y si Dios te llamó, es para que tú puedas entrar a la misma presencia de Dios, puedas ver espiritualmente hablando cara a cara al Señor, puedas deleitarte en la presencia de Dios, como cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí no había luz, la única luz que había era la Shekinah, la presencia de Dios. Así el Señor está esperando contigo, que tú puedas entrar hasta lo más íntimo con Dios. Pero no lo vas a poder hacer si no estás consagrado. Hay que tener cuidado, porque si no los coatitas, hermano, podían caer muertos. Y con esto termino, porque les pregunté si se podía adorar a Dios sin adorarlo en espíritu y en verdad, y ya vimos que sí se puede. Pero déjeme decirle otra cosa. ¿Puede alguien que no sea cristiano adorar a Dios? Vaya a Hechos capítulo 17 versículo 23. Pablo le está hablando allá a los atenienses. Le dice: porque mientras pasaba, estaba en el Areópago. ¿Se recuerda usted que el Areópago era un lugar donde ahí se juntaba toda la gente a platicar de teología, de política, de educación, de salud, de lo que fuera? Y ahí también habían altares para todos los dioses griegos. Y entonces viene el Señor y viene Pablo y le dice a aquellos atenienses: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. ¿Qué mira usted ahí? Por eso, hermano, tiene que discernir. A veces cuando usted va y le habla a otra persona y usted le entra diciéndole: es que usted tiene que conocer a Dios, muchas veces le contestan: pues yo conozco a Dios. Y si usted les habla de adoración, le dicen: yo sí, yo adoro a Dios. Y es el mismo Dios que a usted le dicen todavía, porque es el Padre. Pero ¿sabe una cosa? Aquellos corintios, aquellos atenienses, aunque tenían un altar para el Dios desconocido, que era precisamente el que les anunciaba Pablo, y aunque ellos adoraban a ese Dios desconocido,
la adoración que ellos daban a ese Dios no llegaba hasta el mismo Dios, porque no era una adoración en espíritu y en verdad como la que hemos estado hablando. Por eso, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado, porque un día, cuando iba pasando el Señor, viene y alguien le dice a Jesús, mira, nuestro padre es Abraham. Entonces viene el Señor Jesús, oiga, qué tremendo esto. Dice Mateo 3:9, y no presumáis, mire que presumido les dijo, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Mira, hermano, a usted Dios lo buscó para ser adorador en espíritu y en verdad, pero si usted no quiere ser adorador en espíritu y en verdad, tenga cuidado, porque Dios puede buscarse otro que sí quiera ser adorador suyo en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, esta iglesia es una iglesia en la que el Señor ha estado restaurando varias cosas importantes de su evangelio. Pero uno de los pilares más importantes que el Señor quiere restaurar en nosotros es precisamente la adoración. Pero no cualquier adoración, la adoración como le gusta al Padre, en espíritu y en verdad. Pongámonos de pie, por favor. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos un momento. Yo sé que probablemente algunas personas han escuchado ya tal vez bastante acerca de alabanza y adoración. Pero algo que tenemos que tener presente, hermano, es que no es solamente de conocer la doctrina, sino de vivirla y de ponerla en práctica. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Incluso aquí en esta iglesia hemos recibido bastante enseñanza sobre la alabanza y la adoración, pero si se queda sin ponerla en obra, es simplemente letra. Y el problema de la letra es que la letra mata, pero cuando nosotros la llevamos a la práctica, se convierte en algo vivo dentro de nosotros, y eso es lo que nos lleva a una transformación. Cierra tus ojos, por favor, y desconéctate un momento de todo. Solo quiero volver a hacerte esta pregunta. ¿Estás consciente de que eres templo del Espíritu Santo? ¿Estás consciente de que tú eres la habitación donde mora Cristo? ¿Que tú eres la morada donde vive el Espíritu Santo? ¿Estás consciente de que Dios quiere que su templo esté libre de toda suciedad? Y no lo digo en una manera despectiva, me estoy refiriendo a aquel punto cuando el Señor Jesús viene, entra al templo, saca fuera mercaderes, empieza a echar fuera todo lo que estaba contaminando a ese templo, porque dijo: mi templo es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El enemigo está interesado en estar afectando tu templo. El enemigo está interesado en estar afectando tu vida como habitación de Cristo, como morada del Espíritu Santo. Por eso el enemigo ha tratado de contaminarte, ha tratado de meter basura, ha tratado de estorbarte, porque Él no quiere que tú seas adorador del Padre en espíritu y en verdad. Mas esta mañana te dice el Señor:
he aquí, yo estoy en este lugar y quiero limpiar mis templos esta mañana, te dice el Señor. No abras tus ojos, quédate con tus ojos cerrados. Solamente los hermanos pastores, los diáconos, diaconisas que se están moviendo para ministrar, que se queden aquí. Los demás mantengan sus ojos cerrados. Solo quiero pedirte esto. Si el Señor te ha hablado esta mañana y te ha dicho, tú eres mi morada, tú eres mi habitación, tú eres mi casa, pero yo quiero que estés limpio, puedes levantar tu mano solo para llegar a orar por ti. Levanta tu mano alto para que te podamos identificar. Por favor, hermanos diáconos, diaconisas, miren, hay muchas manos levantadas. Si tú tenías temor y no habías levantado tu mano, pero necesitas, levanta tu mano. Todavía es tiempo, levanta tu mano bien en alto, solo para identificarte y llegar a orar por ti. Hermano Freddy, porfa, de aquel lado no hay nadie orando, porfa. Mientras están orando por ti, vamos a dejar que el Espíritu nos ministre. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, Hermano José, de mí, agradarte yo quiero. Oh, yo soy un altar donde puede morar. tú eres templo del Espíritu hoy tu Santo. dulce Tú eres templo del Espíritu presencia. Santo. Por eso el enemigo ha tratado de estorbarte. Ven, toma todo Pero el Espíritu de Santo mí. te cela con celo santo. Y hoy te dice, tú eres de Cristo, tú eres de Jehová. Por eso Él te está hablando ahora. Y yo quiero adorar. Y por eso te está invitando a que tengas intimidad con el Señor. En espíritu y verdad te amo, Señor. Yo soy un altar, pues yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Dile, toma todo de mí. Padre, en el nombre de Jesús nos estamos dirigiendo a ti esta mañana. En el nombre de Jesús, permite que tu Espíritu Santo tome control en este momento de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas, Señor. Que esos templos estén siendo llenados con tu gloria en este momento. Hermano y hermana, usted como templo de Dios, la gloria del Altísimo quiere llenar su templo. La gloria del Altísimo quiere llenar su templo. Porque en la casa de Dios no debe haber lugar para uno que no sea Dios. En la casa de Dios no debe haber lugar para nadie que no sea Dios. Tú fuiste llamado. Tú estabas perdido, pero Cristo te encontró. Y el Padre te andaba buscando, porque tú eres uno de esos adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Y por eso estás acá. A ti que el Señor te ha hablado esta mañana, te voy a invitar para que podamos cantarle al Señor en este momento un canto de adoración.
nos postramos. Si usted es Nos rendimos adorador en espíritu y en verdad, por favor, cante con el ministro de alabanza. Abra su boca y ábralo con todo su corazón, por favor. A su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo cantamos santo, santo. Cante, cante, cante. Abra su boca, levante su voz. Levante sus manos. Levante sus manos y abra su boca. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Por favor, todos los ministros de esta casa, diáconos, diaconisas, ministros que estén aquí en esta casa, pueden venir aquí al frente, por favor. Vengan acá al frente. Diáconos, diaconisas, ministros de esta casa, vengan acá al frente. Vengan aquí al frente y nos volteamos hacia el pueblo, por favor. Cuando Nehemías le habló al pueblo, lo primero que hubo es que todos los levitas estaban al frente del pueblo. Y cuando el pueblo vio lo que los levitas hacían, ellos siguieron a ese pueblo. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor, ministro de Dios. Solo al pueblo, dice la palabra, nos postramos. ¿Nos podemos postrar delante del Señor? ¿Le parece? Nos postramos delante del Señor. A los pies de Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo nos postramos, nos postramos. Nos rendimos
levantar su voz con un cántico nuevo, un cántico no aprendido, un cántico que salga de su corazón y con el que usted le agradezca al Dios Todopoderoso lo que Él ha hecho por usted. Un cántico donde usted le diga al Padre: te amo porque eres maravilloso. Te amo, Señor. Nadie hay como tú. Maravilloso. Gloria, la gloria es tuya, Señor. Tú eres el único digno. Oh, mi Rey. Tú, mi Cordero de Dios. Tú eres digno, Cordero de Dios. El único digno. Gracias te doy, Señor, porque mis pecados perdonaste. Gracias te doy, amado, porque con tu sangre preciosa me redimiste. Señor, me diste libertad. Cuando yo llevaba camino al infierno, tú, Señor, me sacaste de ahí y me has dado vida eterna, me has dado salvación. Por eso te canto con sinceridad. Y yo te alabo y levanto mi voz, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Gloria, gloria al Cordero Santo, digno de adoración, digno de la alabanza, digno de recibir el poder, digno de recibir todo dominio, digno de la adoración, digno eres, Cordero de Dios. Aleluya. Vamos a cantar una última vez, Santo. Gracias. Alguien puede levantar sus manos y declarar la santidad del Señor. Alguien puede levantar sus manos para Él. Cantamos santo, santo. Vamos, pueblo, dile. Cantamos. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Cantamos digno. Cantamos digno, digno, digno. Cantamos digno, digno, digno. Cantamos digno, digno, digno es el Señor. En el cielo no dejan de decir que tú eres santo. Día y noche no cesan de decir que tú eres digno. Los ángeles, los querubines, los serafines se humillan ante ti. Los ancianos se humillan ante ti, Señor. Oh, nos unimos hoy al canto del cielo. Levanta tus manos al cielo. Sí.
Y deja que tu corazón fluya un cántico de adoración al Dios que te salvó, al Dios que te llamó, al Dios que te encontró, al Dios que te escogió. Únete al cántico de los serafines, de los querubines. Únete al cántico de los ángeles. Levanta tu voz con cántico nuevo delante del Rey. Levanta tus manos al cielo y dale una ofrenda mecida al Dios que te ama, al Dios que te encontró, al Dios que tiene paciencia contigo. Nuestro Dios se agrada de la fe con que estamos levantando nuestra voz, dándole gracias, porque nos permite acercarnos con adoración, nos permite adorarle en espíritu y en verdad, nos permite acercarnos, porque tenemos entrada al trono, tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos privilegio de entrar donde están los tesoros consagrados del Rey. Ahí con tus manos levantadas. Lo que no tenían derecho los cuatitas, hoy tienes derecho por la entrada, por el camino nuevo que se aperturó por la sangre del Cordero y su cuerpo sacrificado. Levanta tus manos al cielo. Esto es lo que el Señor preparó para sus amados. Que cuando te acercas a adorar en espíritu y en verdad al Padre, Él se agrada y te muestra sus tesoros. Porque ciertamente escrito está que tú eres administrador de sus misterios, de esos tesoros que el Padre prepara para los hijos. Cuando tú aprendes a entrar a la presencia de la morada santa del Señor, sabes dónde están los anillos, sabes dónde están los tesoros, saben dónde están las cosas que le pertenecen al Padre, y entras confiadamente. Este es el privilegio que tienes ahora, que eres apartado, que eres consagrado. No has sido habilitado para un tiempo de emociones. Has sido habilitado desde los cielos para que tengas la convicción de que sabes a quién adoras. Pablo le dijo a los griegos: ustedes adoran lo que no conocen, pero yo les voy a hablar del Dios que yo conozco y que van a aprender a adorar. Ciertamente hoy estás delante de Dios, hermano. Y en el ejercicio sacerdotal que tenemos el privilegio de orar unos por otros, de orar por las necesidades. Por favor, extienda su mano hasta este altar y vamos a orar por las necesidades escritas, las que fueron rendidas delante, no del hombre, sino delante del Dios que atiende la necesidad y la súplica de nosotros. Extienda su mano. Y si usted no le dio tiempo a escribir su necesidad, dígale: Señor, aquí está mi necesidad. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tu maravillosa presencia llenó mi tabernáculo. Tu maravillosa presencia es un fuego santo que me llena. Y tengo la fe y la convicción de orar por las necesidades de mis hermanos. Señor, por los que están pasando por enfermedades. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. A los que están pasando por problemas económicos, declaramos, oh Dios de los cielos, que tú estás, oh Dios, trabajando en cada corazón. Y tú mandarás provisión divina. Tú proveerás, Señor, una provisión divina en lo económico. Declaro, Dios de los cielos, que los que están pasando algún conflicto en medio de su familia, declaro que tu unción de paz se derrama en el nombre de Jesús. La unidad, Señor. Declaramos matrimonios, familias en unidad, en bendición, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaro la presencia de Dios. Declaramos por recibido todo lo que está escrito, Señor. Y lo que no se escribió y se dijo con nuestros labios, tú lo has tomado y tú lo has suplido. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo
palmas al Rey de Reyes. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga, yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.